Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro video de este canal. El día de hoy, sé que en el video anterior había dicho que tal vez ya había acabado de hablar sobre los problemas de la formación educativa en la psicología y la psicoterapia, pero me quedé pensando que creo que hay otro aspecto que casi no se pone sobre la mesa, pero sí creo que es importante y ya lo mencioné como muy brevemente, pero es el de es la cuestión del tiempo que se usa o del tiempo formativo para ser psicoterapeuta. Había mencionado ya que la tendencia de muchas escuelas de la educación, creo que en general, pues es hacer carreras cada vez más cortas, ¿no? Hablar de, en psicología, ya lo mencioné, hay ofertas de psicología ya en 2 años, 3 años, estos formatos de carrera ejecutiva de solamente las noches, ciertos días de la semana o solo los sábados, cosas así. Y pues algunos a lo mejor podrán decir, bueno, pero es que es el único formato en el que puedo estudiar y demás. Y el problema no es en sí esos horarios, sino la extensión de la formación. O sea, en la licenciatura, pues yo no creo que sea necesario acortar esos tiempos y tampoco alargar. O sea, sí creo que una licenciatura de 4 o 5 años es suficiente porque la licenciatura pues precisamente da las bases de muchas áreas y pues ya cada quien decide en qué especializarse, en qué agarrar experiencia además, ¿no? Pero el problema creo que viene ya en el término de los posgrados y bueno, posgrados, ¿no? Especialidades, maestrías, los diplomados ni se diga. Eh, ¿Por qué? Creo yo que 2 años de posgrado, ya sea de maestría, las especialidades duran menos, a veces duran un año, año y medio. Creo que es un tiempo muy reducido para aprender lo necesario. No estoy diciendo todo, ojo, no, la crítica que estoy intentando hacer y la reflexión que estoy haciendo sobre la educación no es en el sentido de intentar enseñar todo, que cuando uno salga de los posgrados ya lo sepa todo, pueda lidiar con todas las situaciones, pueda atender a todas las personas. No va por ahí. Creo que es imposible, o sea, es una ingenuidad pensar que alguien puede saberlo todo, que va a estar preparado para la vida en todos los aspectos, ¿no? Que es, o sea, pensar que va a haber garantías, pues es una ilusión, no pasa, ¿no? La vida no tiene garantías en ningún aspecto, por más que se la quiera buscar. Pero de manera más concreta lo que quiero llegar es que el problema es que el nivel educativo en muchas áreas y en psicología y en psicoterapia creo yo que es muy deficiente, creo yo que es muy pobre. Les voy a contar un poco de mi experiencia para que pueda yo ilustrar a dónde quiero llegar y que ustedes también puedan saber a dónde quiero llegar, ¿no? Yo estudié la maestría en terapia familiar, fueron 2 años. Y a lo largo de esos 2 años llevé 3 materias de supervisión. Aquí la situación grave creo yo es que esas materias de supervisión no se enfocaron en un solo caso, sino que cada materia era un caso, un paciente nuevo. Si lo vemos en términos como más aterrizados, más concretos todavía, la duración de cada materia es un cuatrimestre. En términos reales es menos de 4 meses, tal vez 3 meses y medio, tomando en cuenta los periodos vacacionales, el término de cada cuatrimestre, exámenes, demás situaciones, ¿no? Entonces, si lo vemos así, en realidad se tienen 3 meses, tal vez, 3 meses y medio para atender a una persona y entonces enfocarse a atender a esa persona y resolver la situación que plantea, ¿no? Y resolver entre comillas, porque hay situaciones que no se pueden resolver, ¿no? Y creo que esto en parte tiene que ver con eh, el enfoque en el que yo me formé, ¿no? O sea, la terapia familiar es un enfoque que tiene diferentes escuelas, tiene 4 o 5 escuelas grandes: terapia estructural, narrativa, breve, centrada en problemas, soluciones, eh, cualquier otra que tal vez esté olvidando, ¿no? La escuela de Milán, por ejemplo, escuela de Palo Alto, que también son importantes, pero que van como cayendo ya en terapia centrada en problemas, estratégica, que van como todas de la mano algunas,
escuelas, ¿no? O sea, como que es una amalgama ahí como de ciertas escuelas que se encasillan ahí. A lo que voy con todo esto es que, aunque la terapia familiar, como lo dice el nombre, trata de atender familias, parejas, o sea, no solamente enfocarse en lo individual, tiende mucho hacia la terapia breve, o sea, la terapia de 10 12 sesiones y si no se puede resolver la situación, termina, ¿no? Tal vez la mayor excepción es la terapia estructural, la que propone Minuchin, porque Minuchin creo yo que hace un énfasis mayor en familias que están en situaciones muy complicadas, ¿no? Familias de migrantes, familias afroamericanas que viven situaciones muy complicadas, racismo, discriminación, pobreza, violencia en muchos aspectos, o sea, la violencia intrafamiliar, la violencia que vive con las instituciones, la estructura a nivel social. Y creo que ahí Minuchin como que tiene, creo yo, el acierto de poder como tener esta conciencia de que es necesario que el proceso terapéutico sea más amplio, ¿no? Ahora, a lo que quiero llegar con todo esto es dejar claro que muchos enfoques psicoterapéuticos en realidad no se han desarrollado en México ni en Latinoamérica. Vienen de contextos muy diferentes, vienen de contexto norteamericano, no Estados Unidos, vienen de contextos europeos, que si bien algunos tienen una mayor universalidad, por así decirlo, una mayor generalidad, como creo yo es el psicoanálisis, hay otros que no han podido tropicalizarse porque han estado muy aterrizados en el contexto y en la época en la que estaban desarrollados, ¿no? En terapia familiar yo lo noto así, tal vez es una percepción errónea mía, pero es la percepción que yo tengo, ¿no? Al final del día. Y mucho de lo que plantea la terapia breve, la terapia centra problemas, soluciones, son cosas muy, muy concretas que creo yo que en México no se puede aplicar, porque en México tenemos un contexto muy duro, tenemos un contexto muy difícil, aunque algunos de ustedes conozcan a personas que ven en una situación mucho mejor que la mayoría, hablando económicamente, socialmente, de seguridad, de muchas cuestiones. Eh, la realidad de México es que la mayoría de las personas no entran ahí, o sea, hablar de un proceso de psicoterapia en México es hablar de abrir la caja de Pandora, por más que ustedes quieran como encasillar o enfocarse en una situación muy concreta, inevitablemente en algún momento esa situación concreta los va a llevar a hablar de cuestiones sociales, de cuestiones familiares, de cuestiones muy duras que se viven aquí. Y entonces, por lo menos para mí, creo que desde el principio de mi formación ha sido imposible pensar que un proceso realmente, hablando de manera ética, va a terminar en 10 o 12 sesiones, por lo menos en el contexto que yo entiendo, ¿no? Con el que yo convivo día a día y que veo reflejado en la consulta, ¿no? En mi práctica. Y entonces, viéndolo desde ahí, hablar de que en 2 años se atienden a 3 pacientes distintos en un periodo de 3 meses nada más, creo que es hablar de cuestiones poco éticas, o sea, es hablar de cuestiones en donde la formación educativa, lejos de proponer y de reflexionar y de analizar qué es lo que pasa con cada paciente y cuál es la mejor forma de atender a esos pacientes, se está enfocando mucho a cuestiones institucionales, a las reglas de la universidad, a, a los planes de estudio, a las cuestiones educativas, a las cartas programáticas de cada profesor y también como encuadrarse demasiado a lo que proponen autores que ni son de esta época, que ni son de este lugar y que muy difícilmente en realidad pueden aplicarse a nuestro contexto nacional, ¿no? Hablando de México. Entonces, a lo que voy con todo esto es que creo yo que en realidad lo que hace falta en la formación psicoterapéutica es tener procesos formativos más largos, no por el hecho de simplemente que saquen más dinero a las universidades, eso es algo con lo que yo no estoy de acuerdo, sino que se pueda dar una formación de mayor calidad para que las personas, para que los colegas podamos practicar más en este proceso, podamos tener una mejor supervisión
y podamos brindar una mejor atención a aquellas personas que llegan, ¿no? A lo mejor no es una cuestión de atender a tres personas, sino solamente una, pero con la mayor ética posible, que la persona que se esté formando pueda acompañar a esta persona en un proceso que requiera todo el tiempo necesario y que puedas verse acompañado de su profesor, profesora, supervisor, supervisora, de un grupo que lo pueda apoyar, que muchas veces eso es necesario cuando estamos en la formación y que no solamente queda ahí, también cuando ya egresamos, también es importante poder encontrar grupos de supervisión, ir al propio proceso terapéutico, pero eso se pierde mucho precisamente por acotarse a unos tiempos demasiado cortos. Eso hablando de cuestión de práctica, ¿no? Que eso ya de por sí creo que dice mucho de por qué se ejerce la psicología como se ejerce en México, pero también por cuestiones teóricas. Por ejemplo, yo les acabo de hablar de 5, 6 escuelas grandes en terapia familiar. En 2 años, hablar de 6 escuelas, 5 escuelas, más la práctica, más tareas, más exámenes, pues la realidad es que solamente fueron embarraditas, o sea, fue como una cuestión de lean tal libro, como que entendieron, ah, sí, eso está bien, y ya no mayor reflexión, porque tampoco había el tiempo suficiente, no había como espacios para poder analizar, reflexionar, proponer cuestiones sobre la teoría, porque el tiempo no lo permitía, ¿no? Y porque además eh, está como esta cuestión de, repito, como de atenderse, de ajustarse a esos tiempos, sin preguntarse si realmente es lo mejor que se puede aprender, si es lo mejor que se puede reflexionar con respecto a todos estos temas. Entonces, en conclusión o en resumen de toda esta parte, creo que se puede entender que esos cortos tan, bueno, esos tiempos tan cortos, esos tiempos tan cortos, pues en realidad son insuficientes para que salgan personas con una mejor preparación. Ya ni se diga los diplomados, hay diplomados que a lo mejor sí duran 2 años, pero se ven que una vez al mes, viernes, sábado, y es terapia de grupo, ¿no? Y el problema es que en las maestrías de muchos posgrados, ya lo había comentado, es la misma situación, por lo mismo de que son tiempos muy reducidos y se le pone mucho énfasis a la técnica, se la pasan haciendo terapia de grupo, que habla, que chilla, que berrea frente a tus compañeros, tense contención, todas estas cosas, ¿no? Entonces, creo que eso también explica, y ojo, no es una cuestión como de hacer el full a alguien, pero eso también explica por qué los perfiles en los posgrados son bien variados. O sea, si en la carrera tienden a ser variados, en los posgrados más, y no me refiero solamente como a la diversidad, no, sino como a la cuestión de que está la persona que estudió psicología hace 30 años y de pronto está atravesando una situación de vida, se divorció, está viviendo en vacío, lo que sea, y dice, ahora sí quiero ejercer, y se mete, ¿no? Y ya no se acuerda nada de la carrera, no han ejercido ni nada, tiene una concepción de la psicoterapia muy romantizada. También nos falta quien no tiene nada de experiencia en psicología, no tiene ninguna formación en psicología, ingenieros, ingenieras, estilistas, o sea, no, a lo que voy es, no quiero discriminar ni hacer menos a las personas de otras profesiones que llegan a la carrera, sino que el hecho de que no tengan ninguna formación es muy peligroso, porque ya lo mencioné, no tienen la educación, no tienen la formación, no tienen las herramientas para atender a alguien, y aunque tengan las mejores intenciones, pues eso no quiere decir que lo vayan a hacer de manera ética, al contrario, pueden poner en riesgo la vida, la integridad, la salud mental de alguien, simplemente porque las universidades pues quieren dinero, no quieren alumnos, y las instituciones educativas aparte de las universidades, porque también creo que esa es otra bronca, que existen institutos de psicología por mayor, o sea, no sé, por lo menos acá en Puebla en los últimos 10 20 años se han abierto muchísimos institutos y repito, o sea, dan estos diplomados todos piteros de tanatología, porque yo lo viví, alguna vez me metí uno de tanatología y para el tercer módulo lo dejé porque supuestamente íbamos a ver cuestiones de cuidados paliativos y toda la mañana del sábado estuvimos haciendo prácticamente terapia de grupo. Nos pusieron un video como de una película, el resumen de una película que nos hizo sentir. Luego nos preguntaron
¿Qué parte de nuestro cuerpo estamos dispuestos a perder si nos enfermamos? Es como, esa mamada, ¿qué? O sea, ¿eso qué tiene que ver con los jueves palestinos? Explíquenme esa teoría, ¿no? Yo me acuerdo que me acerqué a la maestra y dije, ¿sabes qué? Ya no voy a regresar, ahí se ven, esto no tiene nada que ver con lo que yo esperaba, o sea, esto no es nada de cuidados paliativos y típico, ¿no? Típico de los pinches colegas de, ay, no, pero eso cómo te hizo sentir, a lo mejor lo que tú ves como, o sea, no es terapia de grupo, no vengo a la puta terapia, si voy a terapia y yo, por ejemplo, yo me pasé todos los 20, yo tengo 34 años, yo les puedo decir que desde los 20, 21 años que estaba acabando la carrera, hasta hace 3 años, o sea, me ha aventado una década en procesos terapéuticos con diferentes terapeutas, pero constantemente estuve en mis 20. Siempre se me ha hecho una falta de respeto, o sea, como esta cuestión en las clases de andar diciendo, ¿y eso qué te hace sentir? ¿Y eso qué te mueves? Como, no vengo a eso, o sea, vengo a clases, o sea, si quiero un proceso de terapia voy y lo busco afuera, yo lo he hecho. Yo no entiendo esta necesidad de siempre como querer andar terapiando, porque además los colegas lo hacen de una manera pésima, o sea, preguntarle a alguien que qué siente o qué le movió, eso no es terapéutico, o sea, y menos, o sea, sí puede ser terapéutico, pero en el espacio adecuado, en el espacio para, no nada más así porque sí. Pero bueno, o sea, creo que acaba de quedar todavía más claro como esta cuestión de que los tiempos, de que se abren instituciones como si fueran panaderías o sucursales de comida rápida, no ayuda, no aporta nada. Por ejemplo, yo me acuerdo que de ese diplomado, en el primer módulo habíamos bastantes, no sé, tal vez habíamos 30 y tantos alumnos, pero el segundo la mitad y para ese sábado ya habíamos menos. ¿Por qué? Porque la calidad era una porquería, o sea, era muy baja. Y de repente, o sea, yo no entiendo esa parte, pero bueno, sí la entiendo, sí sé que lo hacen por dinero nada más, pero pinche gente, pues. En conclusión, pinche gente, pinches colegas, pinches universidades culeras, pinches cabrones que nada más. O sea, yo entiendo esa parte del dinero, yo también quiero tener más dinero, creo que todos queremos tener más dinero, pero esa es la cuestión, o sea, a costa y a costo de qué, o sea, a costo de la salud de las personas que van a llegar con esos colegas. O sea, imagínense qué les van a decir si alguien busca un tanatólogo y o sea, esa pregunta de qué parte de tu cuerpo prefieres perder o que nos pongan una película, ¿qué? O sea, eso, ¿en qué va a formar un tanatólogo? Que aparte los tanatólogos y las tanatólogas se enfrentan situaciones bien duras, o sea, enfrentan procesos de enfermedad, procesos de muerte, procesos de pérdida, en cualquier situación, muerte por accidente, muerte por una enfermedad crónica degenerativa, procesos de envejecimiento, jubilación, eh, nido vacío, o sea, la tanatología tiene que ver con la muerte y la pérdida en todos sus aspectos. Que, o sea, todo eso que preguntan, todas esas actividades pedorras, que nada, o sea, ni siquiera puedo entender que quieran como hablar de una cuestión de sensibilización, pero lejos de una sensibilización se siente como un chiste muy malo, se siente como una tomada de pelo. Pero bueno, o sea, creo que ya dejé más claro, ya te lo desahogué yo, eh, el problema del tiempo de la formación. Repito, sé que muchos pueden decir, no, no debería ser tan más largo, la vida no da para prepararse, pero sí, o sea, la realidad es que sí, la realidad es que aunque tuviéramos una educación de calidad, este oficio y esta profesión exigen al terapeuta o a la terapeuta que quieran ejercerlo con ética, seguirse formando después de... No me refiero solamente a encontrar diplomados, o sea, no me refiero solo a la educación formal, sino que me refiero a que cada quien desde su lugar, desde sus capacidades, pueda hacerlo de manera autodidacta, buscar más libros. Por ejemplo, ahorita las redes sociales, eso sí creo que lo pueden ayudar mucho. Encontrar libros que a lo mejor antes no podías encontrar, encontrar videos, encontrar personas que expliquen ciertos temas, que dan su opinión, formar grupos de supervisión, grupos de análisis, grupos de lectura, que a lo mejor no lo puedes hacer de tu localidad, pues a través de internet lo puedes hacer, ¿no? Puedes contactar a alguien de Argentina, de España, de otra parte del país y buscar a alguien que sí pueda como ayudar en esta parte, ¿no? Hablando de eso, se pueden formar grupos de supervisión, como digo, grupos de lectura, o sea, yo no creo que
todos los colegas que se dedican a la educación sean pésimos. No, sé que hay colegas que son excelentes profesores, sé que hay colegas que están muy preparados y sé que esos colegas no se cerrarían a la posibilidad de que si algún alumno, alguna alumna les pida hacer grupos de supervisión, grupos de lectura, digan que no, o sea, al contrario, lo harían, o sea, estarían dispuestos a, porque entienden lo que implica la formación de un terapeuta, porque implica el cuidado de otra persona, o sea, ser un terapeuta implica tener a veces la vida de otra persona en las manos, y no lo digo nada más porque sí es así, o sea, es una gran responsabilidad, porque a veces un pésimo manejo terapéutico implica la muerte de alguien, el suicidio de alguien, que alguien dañe a otra persona, que dañe su integridad, que se dañe a sí misma de cualquier forma. Entonces, por eso es importante empezar como a hacer lo que uno pueda desde su lugar, ¿no? Pero no en la cuestión de, porque eso lo he leído mucho en redes sociales, como no es necesario hacer ruido, no es necesario discutir con los colegas, no es necesario pelear, con que cada quien haga lo que pueda de su lugar suficiente, no es suficiente, o sea, eso a mí siempre se me ha hecho como una cuestión de hacerse de la vista gorda, o sea, y ese es el problema de México, ese es el problema de nuestro país, que ante cualquier problema grave siempre nos hacemos de la vista gorda. Este país tiene problemas muy graves de narcotráfico, de corrupción, de trata de personas, de feminicidios, de discriminación, de racismo, de homofobia, en todas sus formas, o sea, y simplemente porque todos nos hacemos de la vista gorda, pues estamos así, o sea, como que esta cuestión de, y yo hago desde donde puedo, desde mi trinchera, y no discutir con los colegas, no hacer crítica, se me hace muy pasguato, se me hace muy, a lo que quiero llegar es hacerse cómplice de, o sea, ver algo, ser parte de algo y no hacer algo al respecto, no poner un contrapeso, no poner una resistencia, algo, es volverse cómplice, aunque uno tenga las mejores intenciones, es un acto de complicidad al fin. Pero bueno, eh, creo que con esto sí ya puedo cerrar esta parte de la formación educativa tal cual. Como lo he dicho en otros videos, espero que les ayude a reflexionar, a analizar esta situación. Les repito, no es que yo tenga la verdad absoluta, lo que digo no es una verdad desde mi perspectiva, más puede ser muy diferente a la de ustedes. Y a lo mejor ustedes pueden empatizar, entender o haber vivido situaciones similares a las que yo les he contado. Entonces, pues déjenme saber en la caja de comentarios ustedes qué piensan, qué opinan, qué han vivido, si tienen dudas, si tienen sugerencias de temas. Pues con eso termino el video de hoy. Hasta entonces.